tal? ¿Cómo está? Muy buenos días a la audiencia. Pues muy bien por la voluntad de Dios. Aquí con este ambiente tan fresco que el Señor nos ha regalado en estos días, estos vientos, y donde hay que cubrirse un poquito, ¿verdad? Para evitar las enfermedades respiratorias. Pero bien, como les dije la semana pasada, vamos a continuar ahora sí para concluir este tema de los fiadores. El miércoles pasado lo abordamos desde el punto de vista cómo decir no a ser fiador o por qué no aceptar ser fiador. Ahora, pero cuando ya lo hicimos, cuando ya estamos en la consecuencia de haber firmado, de haber sido solidarios, de haber ayudado, de haber creído, tenido fe, como sea. De hecho, la palabra fiador viene de esa palabra fe, fiador, ¿vea? Viene de fe, o sea, ponen la fe, la institución crediticia pone la fe en uno para poderle prestar a otro. Muy bien. Si ya cometimos el error de ser fiadores, pues ¿qué podemos hacer si nuestro amigo, entre comillas, o nuestro ser querido, entre comillas, no ha cancelado su obligación? ¿Qué podemos hacer nosotros como fiadores? Ya decíamos que esto es una obligación, o sea, firmar como fiador es firmar como deudor, ¿verdad? Nos convertimos prácticamente también en deudores ante una eventualidad de que el fiador no, de que el dueño de la deuda no pague. Muy bien. Para guiarnos en esta mañana, bajo la luz siempre del Santo Espíritu, vamos a leer de Proverbios 17, versículo 18, que dice lo siguiente: el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Fíjese qué fuerte este proverbio. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando ya cometimos ese error de convertirnos en fiadores? Dice falto de entendimiento. Sabemos que el entendimiento es un fruto que da el Espíritu Santo. Entonces es siempre bueno que antes de tomar una decisión importante le pidamos luz al Espíritu Santo. Si esa persona a la que usted va a tener que decirle que no le puede ayudar como fiador, de verdad es su amigo, lo va a entender. Ahora bien, hay casos excepcionales, ¿verdad? Donde definitivamente uno puede servir de fiador, pero son excepciones. Muy bien, pero si ya estamos subidos en el macho, ya nuestro amigo, si le pudiéramos llamar así, no pagó y nos empiezan a cobrar a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero mantener la calma, ¿verdad? Porque por deudas han habido hasta difuntos, eso es histórico, no solo en nuestro país, sino quizá en el mundo entero. Y nosotros en nuestras familias a lo mejor nos cuentan nuestros antepasados cómo se resolvían las deudas, ¿verdad? No caigamos en eso. Primero mantengamos la calma. Pidámosle discernimiento al Señor. ¿Qué vamos a hacer ante esa inminente cobro que nos están haciendo a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Primero, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, no nos vamos a desesperar. Miren, el hecho de que a uno le estén cobrando una deuda, y sobre todo si aún cuando son nuestras propias deudas incomodan, ahora tiene un componente adicional si es una deuda ajena. Y eso tiene un componente emocional fuerte. Así que primero pidámosle al Señor mantener la tranquilidad, que no nos roben la paz. Hay personas que han sufrido derrames, infartos, parálisis faciales, bueno, insomnios, depresiones, tantas enfermedades emocionales a causa de la presión de las deudas. Entonces, en primer lugar, aprendamos a pedir al Señor que nos dé serenidad para pasar esos momentos difíciles. Han habido familias destruidas a causa de lo mismo.
Entonces, para eso también nosotros tenemos que tener algunos conocimientos básicos de qué es lo que hay que hacer, qué podemos nosotros hacer cuando estamos ya, que ya nos van a cobrar o ya nos están cobrando. Primero, usted debe tener muy claro que nadie va a la cárcel por deudas. Esto se lo digo porque así amedrentan a muchos. Cuando cae la llamada de teléfono, le dicen una cantidad de cosas y entre esa cantidad de cosas que van a ir presos. Y que va a ir preso el que firmó de fiador y va a ir preso hasta la familia. Miren, hermanos, eso no es verdad. Como les decía la semana pasada, mi especialidad no es el derecho, pero mi profesión se relaciona y conozco algunos aspectos de ello. Tienen que saber que constitucionalmente nadie va preso por deudas, nadie, ni siquiera el mismo que debe. Nadie va a ir preso por eso, así que tenga claro eso. O usted investigue, revise si hay alguien que ha ido preso por deber. Me refiero a una deuda legal, ¿verdad? No me refiero a deudas como peculado, que es robarle al Estado. Eso no es deuda, eso es robo, esos son otros delitos. Pero por deudas, por préstamos, por eso nadie va preso. Entonces tenga claro eso. Otra cosa que tiene que tener muy clara es que en 10 años la acción de cobro caduca o termina. Es decir, si usted fue fiador hace 10 años y la deuda no se ha cancelado, es decir, el que debe dejó de pagar y al cabo de los 10 años le vienen a decir a usted que el deudor no pagó, esa deuda ya no es paga, ya no tiene por qué pagarla, ya pasaron más de 10 años. Ahora también depende de para cuántos años es la deuda, ¿verdad? Generalmente cuando son deudas de muy largo plazo son otro tipo de garantías, así que no va a ser una firma de fiador. Pero si la deuda era para 5 años y el deudor no pagó, y al cabo de los 5 años más otros 5 años, ya son 10 años, y vienen a usted a decirle que, que el deudor no pagó, esa deuda ya no tiene ni siquiera vigencia legal, así es que no le tome importancia. Eso sí, para que eso también no adquiera un tono, como le digamos, más legal, al cabo de los 10 años no firme nada que le llegue de una deuda ya vieja, porque cuando usted sea fiador, vea, cuando usted es deudor, hágase responsable. Pero si usted es fiador, tenga en cuenta eso, que si ya pasaron más de 10 años, no tiene por qué cancelar, no es su culpa, es culpa de la institución financiera de no haber ejercido en el tiempo que la ley le da el cobro. Si lo hubiese hecho en el tiempo que la ley le da, pues ni modo, pero si lo hizo después de 10 años, entonces no es culpa suya que no lo hayan buscado antes de ese tiempo. Otra cosa que es importante que usted debe considerar: no permita que le intimiden o le causen violencia emocional. A mí me contaba un amigo de un par de abogados que le llegaron a buscar, él era fiador de otra persona y le dijeron barbaridad de cosas. Bueno, le dijeron hasta que sus hijos iban a heredar las deudas y eso no es cierto. Mire, las deudas solo se pueden heredar cuando también hay herencia que recibir. Por ejemplo, usted deja una casa y esa casa estaba hipotecada. La hipoteca no termina con la muerte de esa persona que le dejó a usted la casa. No, usted tiene que continuar pagándola para que pueda ser suya en su totalidad. Entonces, cuando hay bienes que se heredan, ahí sí también se heredan las deudas. Pero cuando no hay nada que heredar, tampoco puede heredarse las deudas. Eso es una mentira que también usan las instituciones financieras.
Y esto se lo digo porque a nosotros nos pasó en mi familia. Hace algunos años falleció una de mis hermanas. Al cabo de los meses llegó un ejecutivo de una institución financiera a cobrar una deuda que ella tenía. Entonces, cuando hay desconocimiento, uno cae en la trampa. Entonces, vino mi mamá y dijo pues que ella quería honrar el nombre de mi hermana y quería pagar esa deuda, pero tuvo la inteligencia de primero llamarme a mí y me dijo, fíjate que aquí andan unos señores, y me explicó. Bueno, yo le dije, pásemelo. Y me los pasó al teléfono y yo le dije que yo tenía entendido que muerto el deudor, muerta la deuda, si no había que cómo pagarse y si no había que quién había firmado el fiador y no había fiador. Tampoco ellos habían cometido el error de que no habían asegurado esa deuda. Porque yo les dije eso y por qué no se cobran con el seguro. Y dije, no, es que no les sacamos seguro. Entonces tampoco es el problema nuestro, o sea, no era de la familia el problema. Y bueno, no volvieron a llegar. ¿Por qué? Porque sabían que nosotros estábamos en la razón. Entonces las deudas, cuando usted no ha sido fiador y se muere ese familiar suyo, usted no tiene por qué pagar ese compromiso a menos que usted esté heredando algo que él le haya dejado. Tenga claro eso. También, y esto se lo digo porque pasó lo mismo con otra persona que es mi cliente y falleció su esposo y en la misma institución le hicieron la misma jugada, pero ella lastimosamente no se asesoró y pagó y no tenía por qué hacerlo, pero bien. Entonces tiene que tener claro eso. Y como le decía, no permita que la intimiden. ¿Qué es la intimidación? La intimidación es amenazas, ¿verdad? Acciones físicas que a usted le lleguen a amedrentar y que le lleguen a alterar sus nervios. Eso es violencia emocional. Fíjese que el artículo 18 de la ley del consumidor establece esa situación. Dice que queda prohibido a los proveedores realizar gestiones de cobro difamatorias o injuriantes en perjuicio del deudor y su familia. O sea, no se puede. Le amenazan que lo van a sacar en la radio, que lo van a sacar en la tele, que lo van a sacar en los periódicos. Eso es prohibido, no lo van a hacer. Ellos lo saben. Entonces, hay que tener esos conocimientos básicos para sabernos defender cuando ya estamos en una situación de esta. Si usted se ve sometido a una situación de esa, pues denúncielos, porque eso no es correcto. Ahora bien, cuando acuérdese usted que la mejor manera que encuentran las instituciones financieras para cobrar es coaccionar al fiador, porque saben que el fiador también va a hacer su parte y le va a ir a cobrar al que debe, ¿verdad? Y le va a ir a exigir que pague. Entonces, por eso es una manera de presionarlo a uno antes de hacer todas las acciones que deberían hacer con el deudor. Así es que antes de que eso pase y antes de que usted acceda a comenzar a pagar, puede hacer lo siguiente. Primero, lo que ellos esperan que usted haga, hable con el deudor. Antes de que pueda tomar otras medidas, hable con el deudor, ¿verdad? Así como él un día lo buscó para que fuera su fiador, ahora usted búsquelo para que honre la deuda. Pueden haber muchas circunstancias por las cuales las personas dejaron de pagar. Es bueno saberlas. A veces no es que uno no quiera cancelar, no es que el deudor no quiera pagar, es que hay situaciones especiales. Entonces es bueno que usted sepa eso. Segundo, si acaso el deudor no paga, pero usted sabe que él es dueño de algunas cosas, por ejemplo, que tiene un terrenito, que tiene una casita, es bueno que usted vaya al, al Centro Nacional de Registro, al registro de la propiedad, y saque el listado de los bienes que esta persona tiene. ¿Por qué razón? Porque eso es un respaldo para que la institución financiera, antes de cobrarle a usted, mejor le embarguen a él. Él es el deudor.
Entonces, haga eso es una buena técnica y a varios les ha funcionado. Vaya y dígale a la institución financiera, mire, ustedes me están cobrando a mí, pero yo aquí le traigo el listado de bienes que esta persona tiene. Cóbrele a él, embárguenle a él. Y es una acción legal que a usted le favorece y que ellos también pueden ejecutar. Lo que pasa que es más fácil irle a cobrar al fiador, por eso se van contra el fiador, pero hay otras maneras que ellos puedan recuperar lo no pagado. También, cuando usted ve que ya fue y aquella persona no tiene bienes, no tiene con qué hacerle frente a la deuda, empiece a dialogar con la institución financiera. Eso es bueno, mire, en las instituciones financieras, la, el carácter de llegar y de quererse ser responsable y de ser cumplidor, esa es una actitud de buena fe de parte suya. Entonces, si ya usted vio que él no va a pagar y es demás, acérquese, dialogue con esa persona que le está haciendo los cobros y pueden llegar a acuerdos con ellos. Uno de los acuerdos y que funciona y que las instituciones lo hacen es perdonar los intereses morosos. Inclusive también hay instituciones, porque a mí me consta, yo lo he visto en las auditorías que nosotros hacemos en instituciones financieras, inclusive llegan a condonar los intereses con tal de por lo menos recuperar la parte del capital y los costos de la deuda. Entonces dialogue, llegue, hagan un acuerdo, eso funciona. Hay otros recursos a los que se pueden también los fiadores acudir cuando ya es por demás, ¿verdad? Por ejemplo, si ya entró en un proceso judicial, es decir, ya la deuda se está cobrando a través de un juzgado, también hay recursos a los que el fiador puede acudir, pero en este caso ya le toca contratar un abogado. Pero se puede hacer también. ¿Qué podemos hacer? Primero, la figura se llama beneficio de ejecución, pero eso lo entienden los abogados mejor que nosotros. ¿Pero a qué se refiere? Es a un recurso de que agoten todas las instancias, es decir, de cobrarle primero hasta donde se pueda al deudor antes de cobrarle al fiador. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de eso? Decíamos que esa era la diferencia entre el fiador y el codeudor. Cuando firmamos como codeudores, la acción de cobro la pueden ejercer en cualquiera de los dos. Cuando somos fiadores, la acción de cobro la van a hacer hasta agotar todos los recursos con el que debe. Si este ya fue por demás y fue cara dura y todo lo que quiso, o se perdió, entonces usted ya le van a cobrar a usted, y entonces si se agotaron todas las instancias, entonces entra usted a pagar. Ese también es un recurso al que se puede acudir, que de verdad demuestre la institución financiera que ya ejerció todas las posibilidades de cobro al deudor y que no le pagó. Si es así, pues ni modo, se va a tener que hacer cargo, ¿verdad? Pero todavía no llegan hasta ahí lo que podemos hacer. Hay todavía otras figuras jurídicas que los fiadores pueden acudir, pero siempre con un abogado. También existe otra figura que se llama la subrogación de deuda, que es eso, que usted le pagó al banco o a la institución financiera lo que debía esta persona que dice que era su amiga, y luego usted ejerce la acción de cobro a esa persona que dice que era su amiga. ¿Me entiende? Es decir, usted pagó la deuda de su amigo, pero luego usted tiene el derecho de cobrarle a él esa deuda. Eso se llama subrogación de deuda. No vaya a ser que esta persona esté disfrutando de lo que sacó con el préstamo y usted bien chévere se queda pagando la deuda de él. No, pues después de que usted pague, usted puede ejercer el cobro sobre esa persona que le quedó debiendo. Y siempre tenga presente no pasarse de 10 años. Usted solo esté vigilando, y cuando sepa que este deudor ya puede pagar, o ya sabe usted dónde está, ya lo ubicó, ya sabe que puede pagar, lo que tiene recursos, entonces cóbrele. Y lo puede hacer de forma judicial, puede subrogar esa deuda.
Entonces, hermanos, ya ven cómo sí hay opciones para no quedarnos nosotros del todo colgados por culpa de otra persona. Pero además de eso, hay otros recursos. Si usted ha sido fiador, y a veces han habido hasta 3 fiadores por deudas significativas, le piden hasta 3 fiadores al deudor, entonces las instituciones a veces le cobran solo a uno de los fiadores. Usted también puede pedir que la deuda se divida entre los 3 fiadores y aquí a los 3 se les cobre de igual forma, ¿verdad? Entonces eso es importante que usted lo considere. Si solo usted fue fiador, pues ni modo, le toca a usted. Pero si hay otros fiadores que firmaron juntamente con usted, entonces pida que le dividan la deuda, ¿verdad? Así es como funciona esto. O sea, no es que de primas a primera usted va a comenzar a pagar y wow, ¿verdad? Hay que hacerse cargo. No, hay formas de cómo pagar menos, de cómo resarcir lo no pagado, de cómo hacer que se lo devuelvan, de cómo negociar con la institución financiera. Entonces, hagamos eso. Pongámonos las pilas y no nos dejemos que nos amedrenten a la primera. Ahora bien, también es importante que sepamos qué es lo que nos pueden embargar. De eso hablábamos un poquito la semana pasada, pero ahora vamos a ser un poco más específicos. ¿Qué nos pueden embargar? ¿O qué no nos pueden embargar? Por ejemplo, en nuestro país, lo que no nos pueden embargar son los mobiliarios de la casa. Mire, eso téngalo presente porque es una mala costumbre, sobre todo de las instituciones financieras como cooperativas o ese tipo de instituciones que cobran más caros intereses, de a veces hasta ir a embargar los muebles de la casa. Eso no es legal. Entonces, el mobiliario de la casa, la ropa del deudor, la de su familia, los libros, los instrumentos necesarios para ejercer el trabajo, los alimentos, los artículos destinados al culto o a la religión, todo eso no se puede embargar, ¿verdad? Usted puede tener una Biblia con una pasta de oro, no se la pueden embargar, eso es un artículo religioso. Si usted prueba que la usa en la iglesia, entonces no se la pueden embargar. Así que esos son lo básico que a usted no le pueden embargar. La pensión no se la pueden embargar. Esa es inembargable, ¿verdad? No le pueden embargar la pensión. Lo que sí pueden embargarle es el salario, pero claro, hasta un máximo del 20% del salario mínimo, ¿verdad? No es que le van a dar vuelto, es decir, usted gana el mínimo y solo le van a devolver $9 porque le han embargado $295. No, no funciona así. No pueden embargarle más del 20%, eso es de ley. Así que, pero sí le pueden embargar esa parte del 20%. Sí pueden embargarle un lote, una casa, un derecho sobre algún bien, un vehículo, acciones que pueda tener en una empresa. Eso sí se lo pueden embargar. Así es que hay que tener muy claro, tenemos cómo defendernos. Esto no significa que no vamos a cumplir con nuestra obligación de haber firmado como fiadores, pero sí les estamos dando los recursos a los que usted puede acceder para que ese impacto sea el menor posible, ¿verdad? Pero sobre todo acuérdese primero de pedirle discernimiento al Señor, ¿verdad? Recuerde que el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de sus prójimos, el que es falto de entendimiento. Así que estos son los consejos para cuando ya nos está tocando pagar, porque ni modo, ya habíamos firmado. Pero tenemos estos recursos que nos ayudan y no se deje amedrentar, no se le olvide el día que le pase esto, no se olvide que usted tiene recursos a su favor que puede utilizar para que le sea lo menos doloroso posible hacerse cargo de una deuda ajena. Bueno, hermanos, este ha sido
los consejitos de esta mañana. Yo espero en realidad que no lleguemos hasta eso. Si ya es fiador, pues lo mejor es que esté vigilante de que esta persona esté pagando, que no lo vaya a sorprender después con que ya no pagó, con que se fue del país, se desapareció, ¿verdad? O sea, si usted no ha perdido contacto con esta persona, entonces vaya a la institución bancaria y pregunte cómo va la deuda de esta persona. Tiene el derecho de hacerlo, porque usted ha firmado como si fuera deudor también. Bueno, hermanos, Dios que los bendiga a todos en esta mañana. Yo verdaderamente espero que a nadie le pase esto, pero si ya le está pasando, si ya le pasó, ahí tiene cómo podemos hacer. Y primeramente Dios, el próximo miércoles nos vemos siempre por esta radio tan hermosa que el Señor ha proporcionado a la zona oriental. Muchas gracias, licenciada Ivette Fuentes, por acompañarnos y darnos esos consejos fantásticos en este miércoles 22 de enero y le esperamos con mucha alegría el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos y que San Romero y la Reina de la Paz le guíen siempre, licenciada. Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos. Dios les bendiga. Así que